quiero agradecer a la cariñosa invitación a la jefe Dora, y para mí, como dije previamente, es un placer hacer parte del grupo en representación de urología, que como verán ustedes más adelante, estamos no solamente otro urólogo pediatra, sino también el grupo de enfermería en estas charlas. Antes de iniciar, quiero hacer un reconocimiento muy especial a ustedes, al grupo de enfermería, por todo este tiempo difícil, pero que sin ustedes estamos seguros que no solamente nosotros, el grupo médico, sino también toda la sociedad, estamos completamente agradecidos por toda la gestión que ustedes hacen. Entrando ya en detalle, quisiera entonces hablar acerca de la incontinencia urinaria de adultos. Y en ese orden de ideas, creo que es súper interesante conocer un poco de la fisiología miccional. Y cuando hablamos entonces de la fisiología miccional, estamos haciendo énfasis, estamos haciendo énfasis entonces en el sistema periférico, estamos haciendo énfasis también en el sistema espinal y estamos haciendo énfasis también en el cerebro. Entonces, para entrar en detalle, tenemos la vejiga y tenemos el cuello de la vejiga y además tenemos el esfínter uretral externo. Cuando más o menos alcanzamos el 40% de la capacidad vesical normal, que esta capacidad oscila más o menos entre 300, 500 o 600 mililitros, empieza a haber una estimulación de unos receptores que son los receptores de estiramiento que están en la pared de la vejiga, y estos receptores de estiramiento llevan la información a la médula espinal, más o menos hacia nivel S2, S4, y posteriormente asciende esta información a la región toracolumbar, en donde se activa o hay una estimulación del nervio hipogástrico. El nervio hipogástrico es un nervio simpático que, como dije previamente, lleva la información hacia la vejiga y tras la liberación de norepinefrina va a estimular unos receptores que son los receptores beta 3, cuya función es favorecer el relajamiento de la vejiga. Pero no solamente ocurre este proceso, sino que también ocurre liberación a nivel del cuello vesical de norepinefrina, provocando la estimulación de los receptores alfa 1A que nos van a cerrar la vejiga. De tal manera que tenemos la situación ideal para que condicionemos o favorezcamos el almacenamiento, y es el estímulo de o el favorecimiento de la relajación vesical, pero también el cierre del grifo a través del cuello vesical que se cierra. Posteriormente, la información sigue ascendiendo y cuando llega al cerebro hay una serie de interconexiones, pero básicamente hay una interconexión que es con la corteza prefrontal, que es la corteza quien nos dice si estamos socialmente es aceptado la micción o no, y es quien nos da la orden de poder tener la micción o no. Pero cuando estamos en fase de almacenamiento, esta información baja, de nuevo, estimula el nervio simpático, es decir, el hipogástrico, nivel T10, L2, baja la información hacia niveles sacros en donde manda una inhibición. ¿Inhibición para qué? Para que no se estimule el nervio parasimpático y por tanto no genere la contracción vesical. También hay estimulación de otro nervio abajo, que es un nervio somático, es decir, ya tenemos estimulación o injerencia de los nervios autonómicos, pero también hay injerencia del nervio somático, que es el nervio pudendo, en donde a raíz de liberación de acetilcolina va a cerrar también el esfínter uretral externo. Entonces, en la fase de llenado tenemos de nuevo condición especial, algo que nos favorezca una relajación vesical, que nos cierre el cuello de la vejiga, pero también que nos cierre el esfínter uretral externo, que se lo podemos hacer nosotros bajo un control deseado. Cuando ya le damos la orden de micción, entonces hay una inhibición del nervio simpático, hay una estimulación del nervio parasimpático para orinar, en donde hay liberación de acetilcolina, y esa liberación de acetilcolina estimula unos receptores que son receptores muscarínicos, M3 en la vejiga, provocando la contracción vesical. Pero también al haber entonces esta inhibición del nervio simpático, fíjense que ya no hay entonces esa estimulación a nivel del cuello vesical y se relaja. Por tanto, tenemos contracción de la vejiga, relajación del músculo del cuello vesical, pero también inhibición a nivel somático, en donde nos va a relajar ese esfínter uretral externo y por tanto el grifo está abierto y la vejiga se contrae y generamos la micción. Así pues, si nos damos cuenta, durante el ciclo miccional estamos en dos fases prácticamente. Una fase que es la fase de almacenamiento y la otra fase que es la fase del vaciado. Y del 100% de este ciclo miccional,
el 99% de ellos estamos en fase de llenado. Así pues que hay una estimulación o hay una injerencia o hay una provocación muy importante del sistema nervioso simpático durante el ciclo miccional. Recordemos, el simpático es para almacenar, el parasimpático es para orinar. Bien, pero entremos ya en detalle. ¿Qué quiere decir o qué es la incontinencia urinaria? Pues no es otra cosa que la pérdida involuntaria de orina que se genera durante la fase del almacenamiento. Para hablar un poco de prevalencia o para hablar un poco de qué tan frecuente es esta condición, traigo datos de un estudio muy importante que es el estudio EPIC, publicado en el 2006, en donde si ustedes se fijan, pero hay unos datos actualizados hasta el 2018, en donde si ustedes se fijan, miren la gran prevalencia que ha ido aumentando del 2008, 2013 y posteriormente al 2018. Quizás uno pensaría, hombre, ¿será que estamos teniendo más incontinencia? Yo no lo tengo tan claro. Yo lo que sí creo es que ya de alguna forma hemos perdido la vergüenza que este síntoma o signo genera y ya se hace y ya estamos siendo conscientes que esto altera la calidad de vida y por tanto vamos a buscar ayuda. Recordemos que esta condición se presenta tanto en niños como en adultos y en géneros, tanto en hombres como en mujeres. Antiguamente, y esto es un ejercicio que siempre hago, quizás nuestras abuelas, por ejemplo, pensaban que la incontinencia o el escape de orina es una condición que iba a llegar en algún momento y que era de alguna forma socialmente aceptable y esa era la razón por la cual pues no se consultaba. Pero hoy en día las condiciones han cambiado, no solamente las condiciones de nosotros como personas, sino también las condiciones médicas en donde nosotros como urólogos podemos ofrecer terapias y alternativas de curación en la gran mayoría de ellas, provocando entonces una mejoría y una alteración positiva en la calidad de vida de los pacientes. En términos de género, fíjense ustedes la gran diferencia que hay entre hombres y mujeres y por supuesto entre las mujeres el tipo de incontinencia que más se presenta es el tipo de incontinencia de esfuerzo. Si miramos datos globales, se asume que más o menos el 8.7 de la población en el mundo, es decir, 1 de cada 10 personas en el mundo, miren la importancia que es, tiene algún tipo de incontinencia. ¿Esto qué implica? Que implica más o menos 421 millones de personas y si agrupáramos todas estas personas en un solo país, estaríamos hablando que es cerca del tercer país más poblado del mundo por encima de India y, perdón, por debajo de India y por debajo de China, pero por encima de la población de los Estados Unidos. Fíjense ustedes la dimensión de esta o la frecuencia que se presenta esta incontinencia. Para clasificar, pues hay grandes tipos de clasificación. Yo solamente me quiero referir a estas 4 que son las más importantes. La incontinencia del esfuerzo, que se presenta cuando hacemos algún esfuerzo, valga la redundancia, es decir, al toser, al estornudar, al levantar peso, en ese momento aumenta la presión abdominal y ese aumento de la presión abdominal genera una presión también sobre la vejiga, pero esa presión de la vejiga es tan fuerte que vence la resistencia que nos hace la uretra, provocando de esta forma el escape involuntario de orina. La incontinencia de urgencia que está asociada con la vejiga hiperactiva. ¿Y qué es la vejiga hiperactiva? Ya lo mencionaremos en un momento, pero básicamente son contracciones involuntarias del detrusor, del músculo de la vejiga, que generan entonces un aumento de la presión intravesical y de nuevo ese aumento de la presión intravesical vence la resistencia que hace la uretra y provoca ese escape de orina. El otro tipo de incontinencia que también provoca una gran alteración de la calidad de vida es la incontinencia mixta, es decir, la que se agrupa esfuerzo y urgencia. Y la otra es la incontinencia de rebosamiento que típicamente se da en pacientes que tienen una retención urinaria que la llamamos más crónica. Explíqueme un poco, no entiendo por qué si tengo retención estoy teniendo incontinencia, porque es una medida de escape. Es decir, esa vejiga está tan distendida y esas presiones de la vejiga están tan elevadas que tiene que escapar la orina por algún lado. Solamente tenemos 2 vías de escape, hacia afuera, que es la uretra, y entonces ocurre la incontinencia de rebosamiento, o hacia adentro, que es el reflujo de orina por los uréteres, provocando de una manera secundaria una alteración de la función de los riñones. Así pues que esta es la incontinencia de rebosamiento. Típicamente en la incontinencia de rebosamiento pues vamos a tener un paciente en donde visiblemente está con globo vesical,
en donde solamente con la inspección muchas veces logramos determinar que el paciente está en retención. Por supuesto que si hacemos una palpación, pues aquí hay una masa. Si hacemos una percusión, vamos a percutir matidez y en algunos pacientes puede haber disconfort o dolor o incluso sensación de orinar cuando hacemos esta palpación. Los otros tipos de incontinencia, esta clasificación es reciente y ha cambiado un poco, es la asociada con la discapacidad, por ejemplo, pacientes que tienen alguna alteración, fracturas que no pueden llegar al baño y entonces ocurre la incontinencia durante la excitación sexual y también durante el orgasmo que se llama la climacturia. Bien, lo más importante que nosotros manejamos dentro de la urología funcional es en realidad no tanto lo que se está presentando desde el punto de vista fisiológico, sino el impacto de la calidad de vida. ¿A qué me refiero a esto? Y si vamos entonces al ejemplo de las abuelas, es que hoy en día probablemente nos estamos dando cuenta que ese eventual escape de orina está generando una gran alteración en la calidad de vida de los pacientes. Y es la razón principal por la cual los pacientes o las pacientes en este caso buscan ayuda en términos de solventar esos escapes urinarios de forma involuntaria. Este impacto influye sobre el entorno social, sobre el estado físico, sobre el ámbito sexual. Fíjense ustedes, hay muchas pacientes que lo hacen y métanse ustedes en este cuento, están teniendo relaciones sexuales más por un compromiso con su pareja, más por una obligación y están dejando de un lado, aparte, el objetivo fundamental de la relación sexual, que es el placer. ¿Por qué? Porque están en todo momento pensando que eventualmente pueden tener un escape de orina durante esa relación sexual. Qué situación tan incómoda, qué situación, qué vergüenza en realidad. Esto lo que interfiere es un impacto psicológico también. El ámbito laboral pues puede llevar a vergüenzas también con sus trabajadores o con sus compañeros y en el ámbito doméstico esto se sale de explicación. Hay muchos hábitos que se toman o se adoptan para mecanismos de defensas para estos escapes de orina, entonces ya no veo la cantidad de líquidos normalmente que tomo. ¿Por qué? Pues porque si me tomo un vaso con agua es como si hiciera pipí 5 o 6 de ellos y estoy yendo constantemente al baño, incluso en el ámbito donde esté trabajando, pues no me dan permiso para ir al baño, entonces prefiero disminuir esa ingesta líquida, hábitos que no son recomendables. La otra cosa que hacen o la otra recomendación nosotros que eventualmente damos según el tipo de incontinencia es hacer una micción pautada, es decir, máximo cada 3 horas, que es aproximadamente el horario en que debiésemos ir al baño a orinar, pues esa es la recomendación, micción pautada cada 3 horas, o incluso para evitar accidentes, el uso de absorbentes. ¿Qué es lo que pasa? Y es uno de los motivos por los cuales estoy yo aquí, que este uso de absorbentes eventualmente puede generar lesiones en la piel y esto provocar aún más un deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Los factores de riesgo, la edad, mire, desafortunadamente en la medida que nos hacemos mayores, pues todo deja de funcionar como funcionaba antes. Tenemos más riesgo de incontinencia de esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese influencia estrogénica que nos hace que la musculatura y todas las estructuras del piso pélvico estén tonificadas y estén ejerciendo entonces esa contracción o ese mecanismo de defensa para que no ocurra el escape de orina. En la medida que nos hacemos mayores, también en la vejiga hay una cantidad de depósitos, por ejemplo, de colágeno tipo 2, en donde hacen que esa vejiga no sea lo suficientemente elástica, entonces genere incontinencia de tipo de urgencia, es decir, contracciones involuntarias de la vejiga, los partos, los embarazos, todo esto lo que hace es un debilitamiento de las estructuras de soporte del piso pélvico y por tanto generar la incontinencia. Aquí he puesto histerectomía, pero en realidad es cualquier cirugía pélvica, pues puede alterar todas esas estructuras también. El prolapso no es otra cosa que una manifestación de un debilitamiento de esas estructuras del piso pélvico, específicamente en la incontinencia del esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede? Hagan de cuenta que esta es la uretra. Normalmente tenemos un ligamento o una serie de estructuras justo suburetrales debajo de la uretra que cuando tenemos un aumento de la presión vesical, ese aumento de la presión vesical genera o se transfiere esa presión sobre la uretra también, pero cuando tenemos estas estructuras indemnes, hay ese soporte para que la uretra se cierre y entonces no se produzca la incontinencia del esfuerzo. A través de los partos, la obesidad,
las cirugías pélvicas, los embarazos, todo esto, estas estructuras se debilitan, incluso muchas de estas se rompen y por tanto no hay, cuando hay esa presión intravesical, por tanto no hay esa estructura para cual haya ese soporte y se cierre la uretra, sino que la uretra va a permanecer abierta y genera entonces la incontinencia. La edad posmenopáusica, pues ya no tenemos la influencia estrogénica, como hablaba previamente, los factores hereditarios, hay algunas enfermedades del colágeno que si ustedes pues se meten en el cuento, ya no son tan fuertes esas estructuras y por tanto, al no ser tan fuertes esas estructuras, pues genera la incontinencia, la obesidad, la actividad física. Pacientes, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento son pacientes quienes están en riesgo por todo el choque que genera de tener algún tipo de incontinencia, la diabetes, las infecciones del tracto urinario, pero sobre todo también enfermedades neurológicas pueden provocar este tipo de condiciones. En rasgos generales, el tratamiento de la incontinencia, cualquiera que sea, vamos a enfocarnos específicamente en, primero, cambios de hábito miccional y las terapias de rehabilitación del suelo pélvico. Es la estructura fundamental para arrancar un adecuado tratamiento de la incontinencia. Las terapias de rehabilitación del suelo pélvico, específicamente hablando para la incontinencia de orina de esfuerzo, lo que nos va a hacer es un fortalecimiento y un reconocimiento de varias de las estructuras del suelo pélvico que nos van a ayudar no solamente para manejar ese tipo de incontinencia, sino que también se ha visto que tiene una influencia positiva en la vida sexual de los pacientes. Cuando estas terapias fallan, lo que podemos hacer es plantear un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico, la idea es disminuir esa hipermovilidad de la uretra. Recuerden que ya no están esas estructuras debajo de la uretra y por tanto no tiene con qué coaptarse, sino que vamos a reemplazarla, bien sea con tratamientos o con cirugías usando material no sintético o usando material sintético. Y es aquí cuando hablamos de las cintas suburetrales, de los cabestrillos, de los slings. El sling o este tipo de intervenciones, dependiendo también del tipo de incontinencia y de las características de las pacientes, las podemos hacer TOT transobturadores o retropúbicos. O lo otro también es hacer unos agentes abultantes o unos agentes inyectables que se hace a través de vía transuretral, en donde lo que vamos a hacer es provocar una coaptación por compresión extrínseca a través de estos abultantes de la uretra, mejorando de esta forma la incontinencia. Desde unos años atrás viene causando mucho ruido estas cirugías con material sintético. Pero miren, traigo esto precisamente para demostrarles que hay una evidencia sólida que soporta el uso de estas cintas, de este material sintético en la cirugía antiincontinencia. Quizás es la cirugía que más estudios tiene en el mundo, con cerca de 2.000 publicaciones o más, en donde confirman su adecuada evolución y su adecuada efectividad para el tratamiento de la incontinencia. Se ha incluido una gran variedad de pacientes con morbilidades, con prolapso, con obesidad, con disfunción, y en todos ellos o no hay una restricción o una contraindicación clara para no indicarla. Como cualquier cirugía, pues puede presentar sus complicaciones. Sin embargo, en centros adecuados, en centros donde haya adecuada experiencia, estas complicaciones son muy bajas, pero lo más importante es que tenemos un seguimiento a muy largo plazo, publicaciones de hasta 17 años, en donde demuestran una efectividad del 80%. En muchos sitios, Reino Unido, Estados Unidos, se hizo mucho ruido y mucho daño, no solamente a nosotros los médicos, quienes tratamos este tipo de condiciones, sino también a los pacientes, porque no tenemos ese ofrecimiento adecuado en términos de una terapia genial para tratar este tipo de condiciones. Así pues que lo que se optó fue por generalizar que todas las mallas sean iguales, entonces debiéramos evitar tratamientos con cintas o con material sintético para tratar la incontinencia urinaria cuando sabemos que esto no aplica en el tratamiento de la incontinencia urinaria del esfuerzo. Bien, ya hablamos de la incontinencia del esfuerzo. La otra condición es la vejiga hiperactiva. ¿Qué es esto de la vejiga hiperactiva? Pues no es otra cosa que una urgencia urinaria asociada. Es el síntoma predominante. ¿Qué es la urgencia urinaria? No es otra cosa que esa sensación de imperiosidad, ese deseo súbito de querer ir al baño. Un momentito que ya vengo. Es de aquellas personas que antes, que se conocen
baños de cualquier centro comercial, que se conocen los baños de Bogotá completo, que se conocen antes de ir a una reunión, ubico dónde está el baño y luego ya entro a saludar. Este síntoma cardinal se puede asociar con un aumento en la frecuencia miccional, se puede asociar con nocturia, las veces que me despierto por la sensación de querer ir al baño, que se puede asociar también con escape de orina o sin escape de orina, pero sobre todo en ausencia de otras condiciones que eventualmente puedan generar estas sintomatología, como son las infecciones del tracto urinario o, por ejemplo, tumores de la vía urinaria, cálculos de la vía urinaria. ¿Qué tan frecuente es esta vejiga hiperactiva? Y esta diapositiva la traigo a propósito porque si nos vamos al mundo completo, fíjense que hay varios estudios en donde no nos ponemos de acuerdo. 11.8, 16.5, hay otro que nos habla de 16.6, pero quiero hacer un poco de énfasis en este estudio que fue con 20,000 pacientes en Estados Unidos, donde nos habla una prevalencia de cerca del 36%. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en este estudio? Porque el grupo de la Fundación Santa Fe hace 2 años publicó este artículo en donde la prevalencia global en Colombia de vejiga hiperactiva es cerca del 32%. Recordemos que la vejiga hiperactiva se puede manifestar con incontinencia o sin incontinencia. Y aquí estamos involucrando todos los pacientes, es decir, aquellos que tienen escapes y aquellos que no tienen escapes. Pero es un dato muy importante. 1 de cada 3 personas mayores de 18 años en Colombia tienen algún síntoma de vejiga hiperactiva, síntoma que probablemente no sea reconocido y que probablemente se reste importancia, pero lo que quiero hacer énfasis es que tenemos maniobras o tenemos formas de tratamiento y sobre todo el objetivo fundamental del tratamiento es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas hipótesis en términos de por qué tenemos la vejiga hiperactiva, hipótesis miogénica, urotelial, uretral, en fin, cantidad de hipótesis que lo que quiero traer o decir con esta diapositiva es que no hay un solo tipo, sino que son muchas vertientes o muchas causas de esa posible vejiga hiperactiva a la cual hemos de ahondar y sobre todo hemos de buscar para hacer un tratamiento específico. ¿Cómo hacemos una evaluación de un paciente con vejiga hiperactiva y con incontinencia, por supuesto, pero con incontinencia de esfuerzo también? Pues no olvidemos lo básico, el ABC, que es la historia clínica, el examen físico, el preguntar las posibles condiciones asociadas, las cirugías que tengan los pacientes, si hay prolapso o no, las cicatrices que eventualmente puedan tener en el abdomen. El uroanálisis es fundamental. Recuerden que para hacer el diagnóstico de vejiga hiperactiva hemos de descartar otras condiciones, que no haya hematuria, que no hayan cálculos, que no hayan tampoco signos de infección urinaria. La medición del residuo posmiccional. ¿Qué es el residuo posmiccional? Es esa cantidad de orina que queda residual en la vejiga después de tener una micción normal. Hay muchas condiciones que favorecen un aumento de ese residuo posmiccional. Por ejemplo, una disfunción miccional, pacientes con vejiga hiperactiva es la explicación por la cual, ¿cómo así si estoy orinando tanto y tan fuerte? ¿Cuál es la razón por la cual tengo ese residuo posmiccional tan elevado? Porque se genera una serie de factores dentro de la vejiga de disfunción miccional que generan o que condicionan este aumento del residuo posmiccional. Las obstrucciones, la obstrucción infravesical, cualquier grado de estrechez de la uretra, el hecho de tener una vejiga hipocontráctil, es decir, que la contracción del detrusor no sea la adecuada, pero hay una condición muy, muy clara y que nosotros y ustedes seguramente, enfermeros y enfermeras, lo experiencian con mucha frecuencia y es la sobredistensión vesical. Cuando nos aguantamos mucho las ganas de orinar y esa vejiga está sobredistendida, se pierde esa capacidad contráctil de la vejiga y al perderse esa capacidad contráctil de la vejiga, pues no se evacúa toda la orina. Y es la razón por la cual hacemos tanto énfasis y nos han oído tantas veces decirle, mire, no se aguante las ganas de orinar. Vamos a orinar o a empezar a orinar, a cambiar de hábitos y a tener micciones con una micción pautada. ¿Por qué? Porque esa micción pautada seguramente nos va a favorecer un adecuado vaciado de la vejiga y ese residuo posmiccional eventualmente nos puede servir, por ejemplo, para un caldo de cultivo, provocando infecciones urinarias recurrentes, provocando facilidades para generar hematuria, provocando también alteraciones en la función del tracto urinario superior. Hablo específicamente de una insuficiencia renal aguda. Así pues que son tonterías, pero si ustedes se fijan, tonterías que tienen su base fisiológica que hemos de hacer énfasis para prevenir este tipo de
condiciones. El diario miccional, y esto lo traigo porque si bien sería una recomendación por parte de nosotros, la experiencia de trabajar aquí en Fundación Santa Fe, lo que me ha dado es que sin ustedes o sin el grupo de enfermería es muy difícil hacer las cosas de una forma adecuada, de una manera fuerte. El diario miccional no es otra cosa que el registro de todos los volúmenes miccionales. Esto es lo que vamos a hacer, o las recomendaciones 3 días al azar sería mi recomendación. Hay algunos que dicen no, hágalo continuo, pero en 3 días vamos a registrar todas las micciones que estamos teniendo. Entonces lo que vamos a hacer es indicarle al paciente que compre un medidor de orina, que cada vez que orine escriba la hora y escriba cuánto volumen se evacuó. También escriban si hubo algún tipo de urgencia miccional o no, que va de 0 a 4, es una graduación que generalmente lo entregamos con todo este kit del diario miccional, siendo el 4 cuando hay escape de orina. Necesitamos también que nos digan si ese escape de orina, cuál fue el tipo de escape que presentó, es decir, si fue relacionado con el esfuerzo o si fue relacionado con la urgencia, y si ese eventual escape de orina condicionó o generó que se cambiara bien de ropa, de protector, de toalla, de pañal, de lo que sea, de cualquier absorbente que estén utilizando. Pero también parte fundamental de este diario miccional es registrar qué tanto se ha bebido, pero no solamente el volumen, sino también aquí falta un apartado y es el tipo de volumen. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos objetivando cómo está o cómo es la micción de esos pacientes. Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es el registro para nosotros objetivar qué es lo que está sucediendo. Mire, hay cosas tan sencillas, por ejemplo, como pacientes que nos llegan a la consulta y nos dicen, doctores, que estoy orinando mucho. Y cuando hacemos este diario miccional nos damos cuenta que la gran mayoría de sus bebidas o son, voy a exagerar un poco, alcohol o tinto, por ejemplo, que también puede ser muy frecuente aquí en Colombia, mucho tinto, pero además nos estamos dando cuenta que en términos de la cantidad se está sobrepasando, está bebiendo 5 litros, insisto, estoy exagerando, pero está bebiendo 5 litros de líquido al día. Pues a ver, antes de generar cualquier tipo de intervención, lo más fácil es decirle, oiga, bájele al consumo de líquidos y esa disminución del consumo de líquidos va a repercutir en esa frecuencia miccional. Obviamente hay bebidas o hay ciertas condiciones que generan un aumento de estas condiciones, la cafeína, por ejemplo, las comidas picantes, el alcohol, todo esto genera que pueda haber un aumento de esta sintomatología. El volumen, pues aquí nos vamos a dar cuenta si el volumen está teniendo unas micciones adecuadas o no, si el volumen miccional es el adecuado en términos de una volumen miccional que sabemos que es el normal, por debajo de 300 son volúmenes muy bajos y probablemente cuando tengamos volúmenes muy bajos, pues tenemos la explicación del por qué está yendo ese paciente con alguna frecuencia al baño a orinar y podemos implementar algún tipo de terapia. Es decir, diario miccional es de muchísima ayuda para nosotros poder conocer cómo es esas características miccionales del paciente y poder implementar cambios de hábito. Esto nos ayuda para los cambios de hábito, pero también para entender esas características miccionales. Los cuestionarios, también imposible o muchas veces difícil hacer un abordaje de incontinencia si no hacemos un cuestionario. Y en esto del cuestionario, pues hay unas recomendaciones de la Sociedad Europea de Urología en donde nos dicen que usemos un cuestionario que sea validado, pero sobre todo apropiado para ese tipo de incontinencia. Nosotros hicimos un consenso en la Sociedad Colombiana de Urología acerca de vejiga hiperactiva y hablando específicamente de este punto, sabemos que disponemos de cuestionarios de síntomas que son de autodiligenciamiento, que estos cuestionarios suponen una mejora no solamente en la detección, sino también un apoyo para la reevaluación necesaria después de intervenciones. Es decir, sabemos a través de estos cuestionarios si el paciente ha mejorado o no. Por supuesto, hemos de tener uno de base antes del tratamiento. Con eso sabremos nosotros si ha mejorado o no. Y se sugiere utilizar algún cuestionario que sea validado. Como este fue un consenso de vejiga hiperactiva, por sus siglas en inglés OAB, pues se recomienda el ICIQ, pero también hay cuestionarios para la incontinencia del esfuerzo, o sea que existen los dos y de esta manera podemos saber si el paciente ha mejorado o no. Parte fundamental de los cuestionarios es un ítem que nos habla de calidad de vida.
Y puede ser muchas veces que tengamos una cierta mejora en algunos aspectos de incontinencia, pero mucha mejoría en la calidad de vida. Y si ustedes recuerdan, y nos vamos unos minutitos atrás, el objetivo fundamental de nosotros como urología funcional es mejorar la calidad de vida de los pacientes. También somos conscientes que en muchos no se utilizan y por eso hacemos acotación en este punto del consenso, y es que la valoración del consenso es un poco indeterminado, dado que, aunque se reconoce la utilidad de estos cuestionarios, pues no hay una evidencia de un uso consistente en la práctica clínica. Y creo que es el momento apropiado para fomentar este uso, esta validación o este llenado de estos cuestionarios, porque es fundamental no solamente para ver cómo ha progresado el paciente, sino también para nosotros darnos cuenta si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera adecuada o no. Y por último, dentro de los estudios que podemos hacer tanto en pacientes con incontinencia de orina de esfuerzo como en pacientes con incontinencia de orina de urgencia, es el estudio urodinámico. El estudio urodinámico es el único estudio funcional del tracto urinario inferior que tenemos y consiste, ustedes lo saben, pero déjenme y yo les doy una explicación, consiste en sonda a nivel uretral, es decir, en sonda en la vejiga, otra sonda en el recto, y la idea es llenar de una manera fisiológica, es decir, despacio, no rápido, llenado de esa vejiga para conocer cómo es el funcionamiento de la vejiga durante la fase del almacenamiento, pero también involucra la fase de vaciado, es decir, qué tanta fuerza está haciendo esa vejiga para vaciar ese contenido de orina, y por supuesto también nos dice cuánto contenido de orina se queda, cuánto es ese residuo posmiccional, de tal manera que podemos nosotros saber cómo fisiológicamente está trabajando esa vejiga y poder determinar terapias. El objetivo fundamental del estudio urodinámico es reproducir la sintomatología que tienen los pacientes. Es decir, lo que primero tenemos que hacer antes de un estudio urodinámico es generar una pregunta urodinámica. ¿Por qué le voy a hacer yo esta urodinamia a este paciente? Y en la medida que vamos haciendo el estudio urodinámico, el objetivo es reproducir esa sintomatología que el paciente nos está manifestando. Somos conscientes también que durante el estudio urodinámico muchas veces no se puede reproducir porque es una fotografía de ese ciclo miccional específico. Es imposible pretender que el estudio urodinámico represente las condiciones de 24 horas, 7 veces al día, pero 7 veces a la semana, pero sí podemos tener una fotografía de más o menos cómo está funcionando. En esto del estudio urodinámico también sabemos que hay muchas cosas en contra, y es decir, pues no es difícil uno tener esta reproducción o hacer este examen cuando tenemos unas sondas en una parte que es privada o una parte que es muy sensible, número uno. Número dos, cuando tenemos alguno del grupo de ustedes, es decir, enfermería o cualquiera que sea delante, cuando estamos con las patas abiertas, y perdónenme, lo pongo de esta manera, pero es real, pues no es tan fácil hacer pipí delante de alguien o delante de muchos, porque muchas veces está enfermería, está el urólogo, quien está haciendo el estudio aerodinámico, y si ese es un hospital universitario, pues tenemos residentes, tenemos además estudiantes, y por tanto, pues esto condiciona y puede ser que el estudio aerodinámico no salga de la mejor manera precisamente por estas circunstancias. Pero también sabemos que es parte fundamental de la evaluación y que no se debe recomendar en todos los pacientes. Por ejemplo, pacientes quienes tienen una incontinencia de orina de esfuerzo que es genuina, en quienes cuando hemos hecho una valoración exhaustiva nos damos cuenta que no hay otras condiciones más que una incontinencia de esfuerzo, pues en ese paciente eventualmente pudiésemos omitir el estudio aerodinámico, pero también sabemos que de las incontinencias de esfuerzo únicamente el 33% llegan a ser incontinencias de esfuerzo genuinas, es decir, sin ninguna otra condición. Y estas son las recomendaciones de las guías gringas, las recomendaciones, de las guías de la Sociedad Colombiana de Urología y de la guía de británica, en donde la urodinamia, la cistoscopia e incluso el ultrasonido no son condiciones o no son estudios complementarios que se debe hacer de entrada a todos los pacientes, y tampoco en pacientes, dicen los gringos, de forma o con incontinencia que no sea complicada. ¿Qué nos dice la guía británica? Que para específicamente el uso de la cistoscopia
muy poco, prácticamente nulo nos va a aportar la cistoscopia en el estudio de la vejiga hiperactiva o la incontinencia del esfuerzo. Únicamente la vamos a recomendar en aquellos pacientes quienes tienen hematuria o hematuria microscópica. ¿Por qué? Porque hemos de descartar lesiones o tumores en la vejiga, pero también somos conscientes en la Sociedad Colombiana de Urología que puede requerirse en algunos casos específicos. Por ejemplo, en aquellos quienes han recibido radioterapia pélvica radical, es decir, radiación pélvica, una cirugía pélvica radical, perdón, o quienes tienen algún riesgo de deterioro del tracto urinario superior. Y aquí hablo específicamente de pacientes neurógenos. Tradicionalmente hablamos vejiga hiperactiva y hacemos énfasis, la vejiga hiperactiva es igual a una vejiga neurogénica. La respuesta es no. Hablamos de vejiga neurogénica o de vejiga neurógena únicamente cuando existe un componente o una enfermedad neurológica que pueda explicar esa sintomatología de los pacientes. De lo contrario, si no hay ninguna enfermedad neurológica, vamos a hablar de una vejiga hiperactiva idiopática. Es muy frecuente oír este término, pero hago este énfasis precisamente para utilizar una terminología adecuada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Pérdida de peso. Es fundamental la pérdida de peso, no solamente para todo un equilibrio en términos del cuerpo en general, sino también específicamente para la incontinencia. Es sorprendente cómo el perder peso puede mejorar no solamente la sintomatología de llenado, es decir, la vejiga hiperactiva, sino también los episodios de escape con el esfuerzo, reducir la ingesta de cafeína, como lo mencioné previamente, revisar el tipo y la cantidad de líquidos, esto lo hacemos con el diario miccional. Hemos de implementar estrategias para dejar de fumar y sobre todo hacer un entrenamiento vesical. ¿Cómo es esto del entrenamiento vesical? Sobre todo en pacientes que tienen vejiga hiperactiva, lo que vamos a estimular es a recomendarle al paciente que aguante de una manera progresiva esto regularmente o idealmente estando en casa. ¿Por qué? Porque si los hacemos fuera, pues a veces esa presión es tan fuerte que pueden tener accidentes y no es tan chévere tener accidentes en el ámbito laboral o en la calle. Entonces esa recomendación es hacerla en casa para alcanzar micciones que sean más o menos cada 3, cada 4 horas, hacer técnicas de relajación, y las técnicas de relajación son técnicas de respiración, tomar aire profundo y expulsarlo, técnicas de bloqueo de ese detrusor hiperactivo, de esa contracción involuntaria. Eso se hace o se refuerza durante las terapias de rehabilitación del piso pélvico, la micción pautada que previamente les mencioné, pero sobre todo incentivar y no desanimar a los pacientes. Y hay una serie de estrategias o de recomendaciones que se hacen en muchos centros de terapia del piso pélvico, como es la estimulación eléctrica y la estimulación electromagnética, datos que de momento no tienen un soporte en la literatura fuerte como para recomendarlos. Por lo tanto, en muchos sitios se recomiendan terapias de rehabilitación del suelo pélvico, pero lo único que se hace es estimulación eléctrica. Por favor, este no es el único método. Por favor, la recomendación es que quienes hagan terapias de rehabilitación del suelo pélvico sean especialistas en terapias del piso pélvico. En algún momento tuve pacientes en donde lo mandé o la recomendación fue hacer terapias de rehabilitación y al preguntarle, bueno, ¿cómo le fue? No, la verdad es que los ejercicios de los brazos y de las piernas está una maravilla, estoy recuperando movilidad. A ver, ese no es el objetivo. O sea, esto no es una terapia física, es una rehabilitación del suelo pélvico en donde ha de ser hecha o realizada por un especialista en esta materia. Dentro de la vejiga hiperactiva y de los tratamientos de la vejiga hiperactiva tenemos los antimuscarínicos, que son o están dentro del grupo de los anticolinérgicos. Pero existe un problema y quiero traerlo hoy para que ustedes nos ayuden a tratarlo, y es en pacientes mayores. Y pacientes mayores son aquellos mayores de 65 años. ¿Qué es lo que sucede? Que con la edad hay una contracción de esas células epiteliales y hay una apertura de las uniones de la barrera hematoencefálica, y por tanto al tener esa brecha pues hay un paso de estos medicamentos hacia el cerebro, y estos medicamentos en el cerebro van a estimular los receptores M1 que son los responsables de la función cognitiva, y lo único que vamos a generar en estos pacientes es una alteración cognitiva. Es decir, hemos de tener mucha precaución en el uso de anticolinérgicos. ¿Cuáles son estos que utilizamos en Colombia? Oxibutinina, darifenacina, solifenacina,
y tolterodina. Son los únicos que tenemos en Colombia y hemos de tener mucha precaución en pacientes mayores de 46 años. Un metaanálisis publicado este año nos dice que hay hasta un 46% de alteraciones o de probabilidad de alteraciones neurológicas, cognitivas en aquellos pacientes que son expuestos a anticolinérgicos por un periodo mayor de 3 meses. Pero este tema de los anticolinérgicos no es solamente de nosotros, es decir, no son medicamentos que los usamos únicamente en urología. Fíjense que hay broncodilatadores, antiespasmódicos, antiparkinsonianos, antihipertensivos, cantidad de medicamentos que tienen o que pueden tener un efecto anticolinérico y que pueden llevar a una carga anticolinérica y por tanto aumentar esos efectos cognitivos. Yo recomiendo regularmente el uso de esta calculadora que es el ACB, esto lo encontramos en internet y lo que nos dice básicamente es qué tanta carga anticolinérgica tenemos que pueda estar ejerciendo en ese paciente. Por ejemplo, el flavoxato es uno de los medicamentos que eventualmente utilizamos en urología y el flavoxato de entrada nos da un score 3 y fíjense que cuando tenemos este score inmediatamente nos dice, ojo, que tiene un alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Alto riesgo de alteraciones cognitivas en este tipo de pacientes que recuerden es mayor o tiene mucha más probabilidad en pacientes mayores de 65 años. Así pues que pues es una invitación a tener mucha precaución. Tenemos otro tipo de tratamiento para vejiga hiperactiva, es el uso del mirabegrón. Y si recordamos en ese apartado de fisiología, el mirabegrón es un agonista beta 3, es decir, nos va a estimular la relajación de la vejiga. Gran parte de la dificultad que tenemos en el tratamiento de pacientes con incontinencia, vejiga hiperactiva, es su falta de adherencia. Y la falta de adherencia principalmente es por causa de nosotros, en términos de no generar unas expectativas reales al paciente. Es decir, ese paciente no está teniendo una mejoría como ese paciente quisiera y por tanto dejan de tomarlo. Una de las recomendaciones que hacemos es la gran cantidad de aplicaciones en el celular en donde nos puede recordar la toma de los medicamentos. De esta manera, pues quiero darle las gracias de nuevo por la invitación. Quiero recordarles que la incontinencia de orina es una condición muy frecuente, que tenemos muchas estrategias de tratamiento, que esas estrategias de tratamiento, el pilar fundamental es tratamiento conservador y que los resultados regularmente de la evaluación y de los tratamientos que aplicamos va a mejorar de una manera muy importante la calidad de vida de los pacientes. Gracias a todos y mil gracias de nuevo por toda su ayuda durante la pandemia y previamente también. Hasta luego.